Hola a todos, vamos directo al grano. Hoy tenemos un análisis visual muy especial. Esencialmente es un corto enfocado en préstamos, pero no de la manera tradicional. Vamos a desempacar lo que nuestras fuentes llaman el misterio del almacén, dentro del concepto del banco infinito. Básicamente se trata de entender la verdadera arquitectura de la deuda y, lo más importante, dónde reside realmente el control de nuestro capital. Así que sin más rodeos, entremos a este famoso almacén. A ver, para empezar a entender esto, hay una pregunta súper simple pero reveladora. ¿Dónde hacen los bancos sus mayores ganancias? Frecuentemente nos bombardean con la idea de que debemos evitar las deudas a toda costa, ¿cierto? Pero paradójicamente, el negocio más jugoso para las instituciones financieras es exactamente ese, prestar dinero. Su mayor activo, literalmente, son los intereses que nos cobran. Entonces, según el material que estamos analizando, el enemigo real no es el préstamo en sí, no, para nada. El problema es quien tiene el control de ese préstamo. Y para poner esto en perspectiva, miren estos números porque son asombrosos. Del 100% de los ingresos de una familia promedio, estamos hablando de que entre un 80 y un 90% es literalmente devorado por deudas financiadas. La hipoteca, el auto, las tarjetas de crédito, todo eso. Al final, queda apenas un 10 o 20% para los gastos de vida reales. O sea, casi todo nuestro esfuerzo diario y el dinero que generamos se va casi en automático a pagar intereses a terceros. Es una locura, porque nos deja con poquísimo margen para realmente crecer nuestro patrimonio. Lo que nos lleva a una frase brutal del creador de este concepto, Nelson Nash. Él decía algo así como que el dinero inevitablemente siempre tiene que terminar en un banco, pero el verdadero problema es que ese banco no es el nuestro. Esa es la revelación central de todo este análisis. La solución que plantea no es simplemente dejar de financiar cosas, seamos realistas, financiar es parte del mundo moderno. La clave está en redirigir ese flujo de dinero, es decir, capturar nosotros mismos esos intereses en lugar de regalárselos a una institución externa. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en la práctica? Hay un contraste abismal entre ambos mundos. Por un lado tenemos el préstamo bancario de toda la vida. Ya sabemos cómo es. El banco tiene el control absoluto, te revisan el historial crediticio con lupa y si las cosas se ponen difíciles, prepárense para el estrés crónico de las llamadas de cobranza. Por otro lado, las fuentes nos presentan el préstamo de póliza. Aquí, al usar un seguro de vida entera como garantía, quien pide el préstamo retiene el control total y dicta sus propios términos de pago, sin aprobaciones tediosas ni llamadas molestas, simplemente porque el colateral es un sistema propio. Y aquí es donde entra el concepto del almacén secreto. Es una analogía fantástica que usan las fuentes para describir una capacidad financiera que va creciendo de forma dinámica. Básicamente, es la habilidad de pedir préstamos contra el valor en efectivo de esa póliza. Pero, y aquí está la magia, sin interrumpir el crecimiento compuesto de los fondos originales. Imaginen tener un espacio virtual que nos da liquidez inmediata para usar en el mundo real, mientras nuestro capital base sigue ahí, creciendo, como si absolutamente nadie lo hubiera tocado. Vamos a desglosar exactamente cómo funciona este ciclo paso a paso, porque es fascinante. Paso 1, el capital inicial entra y construye la base de ese valor en efectivo. Paso 2, de repente necesitamos liquidez, entonces tomamos un préstamo. Pero ojo, es un adelanto garantizado por el beneficio por muerte, no estamos retirando los fondos reales. Paso 3, como ese dinero original nunca salió de su sitio, sigue ganando interés compuesto sin ninguna interrupción. Y el paso 4, nosotros, o más bien quien maneja la póliza, asume el rol del banco, decidiendo bajo sus propios términos cuándo y cómo se va a pagar ese adelanto. Todo este sistema gira en torno a un simple número, el 2. Matemáticamente lo que las fuentes nos demuestran es que un mismo capital está trabajando literalmente en dos lugares al mismo tiempo. Por una parte, el fondo original está dentro de la póliza ganando dividendos e intereses compuestos de forma continua. Y por otra, el dinero del préstamo está circulando en el mundo real, ya sea comprando un auto o inyectando capital a un negocio. Es una dualidad que desafía todo lo que nos han enseñado sobre cómo funciona el dinero, ¿verdad? Claro que para que todo esto funcione de maravilla, existe lo que llaman el código del banco infinito o las reglas del autofinanciamiento. Pasemos a verlas rápidamente porque son cruciales. Las fuentes son muy claras en esto. Tener un banco propio no significa hacer lo que se nos dé la gana. Se requiere muchísima disciplina. Hay 3 reglas inquebrantables. La primera es nunca robarle al sistema. O sea, el dinero que ya tiene un propósito no se gasta en cosas frívolas. La segunda regla es pagar esos préstamos con el mismo rigor que le pagaríamos a un banco tradicional. Si la cuota del auto era de $300, pues se le pagan esos mismos $300 a nuestra póliza. Y la tercera regla, que es la meta final, es ir absorbiendo toda necesidad de financiamiento interno hasta, eventualmente, despedir por completo a los bancos externos.
Ahora, no nos engañemos, esto requiere una paciencia monumental. Tomemos como ejemplo la línea de tiempo del propio Nelson Nash que mencionan las fuentes. Él pasó 13 años enteros, sí, 13 años construyendo y capitalizando su sistema. Fue una prueba tremenda de constancia. Pero, ¿la recompensa? Durante los siguientes 35 años consecutivos, logró financiar absolutamente todo, desde casas hasta aviones, usando únicamente sus pólizas. O sea, pasó 3 décadas y media sin pisar un banco tradicional. ¡Increíble! Y si llevamos esto al terreno empresarial, el contraste es aún más claro. Imaginen un negocio que tiene toda su nómina en un banco tradicional y de la noche a la mañana les congelan los fondos por un par de meses. El riesgo de quiebra es altísimo. Sin embargo, bajo este esquema del banco infinito, quien es dueño del negocio retiene el control absoluto. Si un banco externo llega a fallar, simplemente redirige los fondos a otra parte y mantiene la liquidez fluyendo. Es una forma de garantizar la operación sin depender para nada de los caprichos o problemas de terceros. Así que, si tuviéramos que resumir toda esta filosofía en una sola idea, sería esta máxima que aparece en el material. La riqueza no se construye solo con dinero, sino con la disciplina de las reglas. El dinero al final del día es solo una herramienta. El verdadero motor que construye un patrimonio a largo plazo es comprender y dominar cómo funciona el financiamiento. El código y el respeto estricto a esas reglas son lo que realmente marca la diferencia. Para cerrar este análisis, queremos dejarles una pregunta bastante provocativa para reflexionar. ¿Qué cambiaría hoy mismo si quienes buscan financiamiento tuvieran el control total y absoluto sobre su propia deuda? Es un cambio de paradigma gigante sobre quién domina realmente el capital. Esperamos que este desglose haya arrojado un poco de luz sobre la mecánica de todo este sistema. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración financiera.